Bueno, ahora sí. Ahora sí, el saludo oficial, la bienvenida oficial. Muchísimas gracias a todas, a todos, a todes por estar una vez más en esta nueva modalidad que hemos adoptado para los días sábados, de charla y cuentos, en este espacio, Constanza, especiales de los sábados. Por supuesto, un beso al cielo y vamos a empezar esta transmisión. Hoy estoy muy contento, muy feliz por la invitada. Recién estábamos hablando que este año ya vamos a cumplir 10 años, no solo que nos conocemos, sino que hemos armado y conformamos el grupo de la A a la Z. Creo que anda Zulema por ahí. Oye. Así que voy a silenciar los micrófonos de nuevo, discúlpenme. Ahí va. Ahora sí. Perdón, les estaba diciendo que creo que anda Zulema por ahí, después vamos a mirar. Veo al profe Raúl Lasco, a mi amigo Gustavo Fracha, y a tanta gente, ahí está Elsa Mazoa, René desde Uruguay, y mucha gente que se va a sumar. Bueno, vamos a presentar primero, vamos a poner, como me dice Jazmín, que tengo que tocar destacado, así va apareciendo la persona que va a contar, que nos acompaña hoy, que todavía no la nombré, la voy a dejar para el final el nombre, porque mientras tanto me voy ocupando. Acá hay alguien que entra desde Ecuador. Bien, pues, ahora sí. Buenas tardes, Graciela Cañolo, ¿cómo estás? O buenas noches, como vos quieras. Buenas tardes, buenas noches, según el lugar donde se encuentren. Si sienten un galope, no son los caballos, es mi corazón que está, que ni les cuento. Tranquila. Pero contenta de poder estar y agradecida. Voy a empezar el encuentro para que me entiendan desde dónde hoy voy a contar. Guardo la pena en el fondo del bolsillo. La tapo como si la estuviera protegiendo con un pañuelo azul. Es el resguardo para que se quede ahí, callada, enmudecida por la magia de ese pañuelo azul. El único color capaz de aquietar mi pena. Cuando Daniel me invitó por segunda vez, y esta vez lo hizo delante del grupo, en una reunión del grupo de la A a la Z, no le pude decir que no. Pero los días que siguieron, hasta que tomé la firme decisión de decirle sí, lo voy a hacer, pasaron como remolinos dentro de mi cabeza muchas cosas. Es imposible, a mí me dijo el orgullo. Es arriesgado porque todavía no andas bien, me dijo la esperanza. No tiene sentido, me dijo la razón. Pero en un momento escuché el susurro de mi corazón que me decía: inténtalo, inténtalo, inténtalo. Y eso es lo que voy a hacer hoy. A la pena la tengo bien tapada en mi bolsillo. Y lo voy a intentar, porque si mi corazón me ha dicho que hoy esté con ustedes, por algo ha de ser. Así que gracias por estar, por acompañar, por apoyar a la narración oral, por apoyar este espacio magnífico que tiene Daniel. Cuando me preguntan cómo elijo los cuentos, no es fácil. Incluso me resultó re difícil ir a mi repertorio y buscar, este sí, este no, porque este ya lo conté, no, este hace tanto que... No, pero para un sábado a la noche no va, y no va con lo que estoy sintiendo. Y a veces uno encuentra para contar cuentos pequeñitos, y dice, bueno, cuentos este. Dice que estaban dos negros
acostados en la ladera del río Mississippi. Uno de ellos se desperezó, bostezó, suspiró y dijo: ¡ay, cómo me gustaría tener 1.000.000 de sandías! Rostus, si tuvieras 1.000.000 de sandías, ¿me darías la mitad? No. ¿Me darías 1/4 de la sandía, Rostus? No, no te daría 1/4 de las sandías. Pero ¿me darías 10 sandías, aunque sea? No. Si tuvieras 1.000.000 de sandías, ¿me darías, aunque sea una sandía? ¿A mí, que soy tu amigo? No, Rostus. Si tuviera 1.000.000 de sandías, no te daría ni siquiera una tajadita de sandía. ¿Pero por qué, Rostus? Porque eres demasiado perezoso para soñar por ti mismo. Y desde el Mississippi lo llevo a Etiopía. En Etiopía había un anciano que ya estaba en su lecho de muerte y mandó a llamar a sus 3 hijos. Cuando estuvieron frente a él, les dijo que ella se estaba muriendo, que la herencia que tenía para dejarles era tan, pero tan poca, que si se la tenían que dividir entre ellos 3, no les iba a servir de nada, y que había tomado una decisión, que le dejaría la herencia al hijo que fuera más inteligente, más capaz. En una palabra, le voy a dejar la herencia a mi mejor hijo. Y para eso he dejado ahí sobre la mesa 3 monedas. Acérquense y tómenla. Los hijos se acercaron, tomaron la moneda. El hijo que llene mi casa con lo que compre con esa moneda, se quedará con todo. El primer hijo fue y compró paja. Y lo único que logró cubrir fue la mitad de la casa. El segundo hijo compró sacos de pluma y logró cubrir un poquito más que el anterior. El tercer hijo, que se quedó con la herencia, compró un objeto pequeño, muy pequeño. Esperó que llegara la noche lo encendió y llenó la casa de luz. A veces, cuando uno es joven, espera de los adultos algunas respuestas, o espera todo de los adultos, o queremos ser adolescentes siempre. De hecho, a algunos o está pasando. La historia que les voy a contar es de un joven llamado Werther. Voy a tomar su papel para contarles esta historia, que a mí me movilizó cuando lo trabajamos en el grupo. Soy el joven Werther. Así me llaman todos, mis amigos. Y con mis amigos le pedimos una entrevista al director de la Filarmónica. Y nos la concedió. ¿Quieren creer? En el camino mis amigos acordaron de que fuera yo el que hablara, porque soy el que más. El director de la Filarmónica nos recibió muy amablemente. ¿En qué puedo servirles? Nos debe 50.000, le dije. No acierto a saber cuál es la razón por la cual le debo eso. En calidad de anticipo. Bueno, es una modalidad, pero ¿anticipo a cuenta de qué? De nuestra actuación en la Filarmónica. Claro, es posible,
pero ustedes y yo, que yo salvo que me falle la memoria, no nos hemos visto antes. ¿Acaso han firmado un contrato por correo? No, 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 todavía no, pero lo podemos firmar en cualquier momento, cuando usted diga. Ah, comprendo, comprendo. Y dígame, ¿cuál, así, a grandes rasgos, sería vuestra propuesta? ¿Ustedes forman un conjunto musical? No, no, aún no, pero ya lo formaremos. Ah, está bien, está bien. Y díganme, ¿cuál sería vuestro repertorio? Ah, bueno, eso lo sabremos cuando aprendamos a tocar. ¿Qué? ¿No saben tocar? No, pero vamos a aprender. Pero escúcheme, o sea que no saben tocar un instrumento. No, ahora no, aún no, pero ¿qué más da? Además, mírenos, somos todos jóvenes y además el futuro nos pertenece. Sí, 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 indudablemente, indudablemente. Pero mire, si me permiten, les voy a hacer una sugerencia. ¿Está bien? Hágala. Miren, primero aprendan a tocar. Después practiquen, practiquen, practiquen y recién después vengan a verme. Ahora, es indudable que el futuro les pertenece. ¿Y quieren creer que no nos dio el anticipo el muy fascista? ¡Ja! Salimos de ahí del teatro perjudicados socialmente. Cuando salimos ahí en la vereda, nos dimos vuelta y había un gran cartel que anunciaba la actuación de un tal Mozart. Alguien preguntó, no recuerdo bien porque hasta ahora ya estoy medio como mareada porque tengo hambre, dice, ¿quién es? Seguramente es un viejo. Ustedes querrán saber qué pasó. Bueno, con mis amigos nos alejamos del arte y nos dedicamos a construir una bomba. Y un día de esto se la vamos a meter a la Filarmónica. La lucha por la justicia es lo primero. Qué lindo, Graciela, qué lindo que lo contaste. Qué lindo cuento que es este, qué bueno, qué bien que te cae este cuento. Son 3 cuentos cortos, muy cortos. Sí. Hasta alguno parecería inocente, pero no lo son. Porque si pensamos en los negros en la ladera del Mississippi, seguramente eran esclavos. Y el hambre o la sed o el no poder comer lo que podían los hacía imaginar esas sandías para que se le hiciera agua a la boca. Y eso nos lleva a un contexto histórico, a un momento, a pensar en los negros. O sea, Blaisten, cuando escribió, Isidoro Blaisten, cuando escribió este cuento, este micro relato, no sé si se le cruzaron todas esas cosas por la cabeza, pero seguramente conociéndolo a través de su obra, no es inocente lo que escribió. Cuando Lamothe Rosette escribió este cuento, microcuento también, de estos jóvenes que se presentan ante una filarmónica y que la solución para ellos, porque el futuro es de ellos, también nos hace pensar. Si bien el polaco lo escribió seguramente cuando estaba viviendo en Italia, época de la guerra, nos lleva a pensar. Y cuando ese padre dice que le va a dejar la herencia al hijo más inteligente o al mejor hijo, hay que preguntarse, está bien que es un cuento de tradición oral muy viejo, ya hoy en día serían otros los planteos, incluso legales, pero nos lleva a pensar también quién es el mejor hijo. Mi madre siempre decía que los dedos de la mano son todos distintos. No nos podía querer a todos iguales, porque todos éramos distintos y necesitábamos distintas cosas de ella, distinta calidad de amor, calidad de cariño, de abrazo, de palabras, de lo que fuere. Y creo que tenía razón.
Entonces, ¿quién es el mejor hijo? ¿Y los otros dos? Con esto voy en que cuando elegimos los cuentos para narrar, tenemos que ser cuidadosos, porque ningún cuento es inocente. Y tenemos que tener en cuenta también el contexto en el que vamos a estar narrando. ¿Es una escuela? ¿Es un geriátrico? ¿Es un teatro? ¿Es un espacio como el de Daniel? ¿Dónde estamos narrando? ¿En una reunión familiar? Porque el del mejor hijo puede caer muy mal en una reunión familiar, porque moviliza cosas. Entonces, nada de lo que elegimos es inocente. No sé si están de acuerdo, pero yo creo que por eso es tan ardua la tarea, una vez que uno quiere hacer este trabajo de oficio o arte, llámenlo como quieran, de narrar. Para mí, por lo menos para mí, el trabajo más difícil es bucear en la literatura o en los cuentos tradicionales para encontrar qué narrar. Y cuando me preguntan, entonces, ¿qué elegís cuando estás buscando y buceando? Elijo contar aquello que cuando lo leo se me hace la película. Y toca alguna fibra de mi persona me está llegando. Porque sé que va a ser la manera en que voy a poder comunicarlo. Fríamente leo un cuento, lo practico, lo cuento. Vieron que a veces pasa que hay cuentos espectaculares, pero alguien lo contó y decís, mira vos, cuando yo lo leí me pareció, pero acá, porque le faltó esa chispa, considero yo. Esa chispa que es la pasión, no solo del narrador. Cuando el narrador es más importante que lo que está contando, y es para levantarse e irse. Lo que está contando es lo que vale. La historia tiene que ser la protagonista. Por eso hay que apropiársela muy bien, metérselas debajo de la piel, pasarla por los vasos sanguíneos, como digo yo, y recién después contarla. Cada vez que narro, yo los voy a llevar a mi infancia. Cuando yo era chica, no soy de acá de Buenos Aires, soy de un pueblito muy chiquito en el sur de Córdoba, Pascanas, mi querido pueblo, Pascanas. Me vine acá después de recibirme, casi 18 años. Me trajeron los Reyes Magos a Buenos Aires, en el tren. Qué linda. Por eso hoy rescaté este libro que se llama Cuando San Pedro viajó en tren, de Liliana Bodoc. Mi hija en pandemia, Valeria, me trajo de regalo este cuento, y cuando yo lo leía me puse a llorar, les soy sincera, porque me vi yo. Este personaje se trae todo San Pedro, que es su lugar de nacimiento, en el tren y se lo trae a Buenos Aires. Y a mí me pasa lo mismo. Yo llevo a Pascanas a todos lados. Los que me conocen saben que yo de mi pueblo, es rara la conversación que no haga, que no meta a mi pueblo, a mi gente, a mis costumbres cordobesas, de esa gente tan entrañable de Pascanas. Cuando yo era chica, en mi casa no había libros. Mi madre apenas había hecho 3er grado, mi padre 6º grado, y no había libros. Cuando digo que no había libros, no había libros. Y si había, cuando empezábamos la escuela, los teníamos que devolver a fin de año, de modo porque eran prestados. Había que cuidarlos un montón. Yo no tengo recuerdos de que en mi casa hubiese algún libro de cuentos. Yo no me acuerdo, pero fui afortunada igual. ¿Saben por qué? Mi madre no me contaba cuentos, mi padre no me contaba cuentos. En la escuela, en el único momento que te podían llegar a contar un cuento, pero era cuando llovía. Cuando llovía, los padres no te mandaban porque todo calles de tierra, vereda de barro, pero así con la humildad con la que vivimos nosotros, los cañolos, siempre tuve mis botas, mi capa, y mi mamá, lloviera o tronara, nos mandaba a la escuela. Entonces ese día tal vez te contaban un cuento.
y ahí, como para pasar la mañana, porque te juntaban los de cuarto, los de primero, los de tercero, ¿sí? Para zafar. Pero cuando digo que fui afortunada, no por la escuela, sino por alguien que se llamó el tío Ramón. ¿Los estoy cansando? No, por favor, dale, dale. El tío Ramón, dijiste. El tío Ramón. Adelante con todo. El tío Ramón no era tío. El tío Ramón le decíamos tío Ramón por una cuestión así afectiva, pero no era pariente nuestro, pero para nosotros era el tío Ramón y la tía Fela. El tío Ramón era gaucho, grandote, con un cuello grueso, siempre andaba con un sombrero alado, pañuelo al cuello, camisa, bombacha, esas fajas con monedas, alpargatas, era arriero. Su trabajo era trasladar ganado de un lugar al otro. Estaba casado con la tía Fela, una mujer fina, delgada, bajita, coja con labio leporino. ¿Cómo los casaron? Nunca pregunté. Mejor quedarme con la intriga. Él, una montaña. Ella, un manantial, encima francesa. Ellos vivían enfrente de la comisaría del pueblo y nosotros vivíamos más o menos 7 cuadras. Mi padre trabajaba en el campo, se iba los lunes y volvía los viernes. Y para mí los días jueves eran, no se imaginan cómo los esperaba. Porque mi mamá nos daba de cenar muy tempranito, casi de día, nos abrigaba, nos habíamos bañado, nos habíamos cambiado, tomaba la linterna porque ella siempre fue miedosa a los sapos, por eso yo también soy sapofóbica, y con la linterna íbamos por esa calle, en esas calles que no es la iluminación que hay ahora, no, un farolito que cuando se quemaba había que esperar hasta que lo cambiaran, y no fuera a hacer cosa que apareciera un sapo, según mi madre, o el viejo de la bolsa que nos habían hecho tanto miedo, o sea, cualquier sombra que se movía, uno paraba la oreja. De modo que esas 7 cuadras también tenían su cuota de intriga. Para entrar a la casa de mi tío Ramón había que pasar una puerta de reja y un jardín con árboles frutales, un jardín que siempre, no me pregunten por qué, pero yo lo recuerdo con flores y árboles frutales. Y cuando llegábamos, para que mi mamá pudiera conversar tranquila con la tía Fela, ella siempre preparaba té con leche, cosa que a mí no me gustó nunca, y unas masitas que siempre iba variando porque tenía cosas riquísimas francesas que hacía ella. Y mi tío Ramón, para que mi mamá pudiera conversar tranquila con la tía Fela, nos llevaba al galponcito. En ese momento a mis 2 hermanos varones, mayores que yo, y a mí. El tío Ramón decía, bueno, porque hablaba despacio, como si tuviera todo el tiempo del mundo. Era de caminar lento. Tomaba el farol a querosén, ese que hay que subirle la mecha y prender, lo tomaba de la manijita y nos llevaba al galponcito sobre un caminito de ladrillos que había hecho él. El galponcito era de chapa el techo, la puerta de chapa y todo de madera. Ahí adentro él guardaba todas las monturas, porque tenía 2 caballos, guardaba herramientas, la pala, la azada, había algunos muebles viejos, pero ahí a un costado había un estante lleno de cueros que por supuesto todos conocíamos la historia. El tío Ramón apoyaba el farolito sobre un pedazo de tronco que hacía las veces de mesita, y ahí con su parsimonia, nosotros 3 paraditos, iba a sacar uno de los cueros. Y tenía por costumbre hacerse el que no se acordaba cuál era la historia de ese cuero. Y yo siempre me le adelantaba. Si bajaba uno de oveja, que yo ya sabía la historia, decía, es el de la oveja me toca a mí hoy, esa la que lo mordió el lobo, porque hacía mucho tiempo que no comía. El tío bajaba la de la chiva, ¿y este de cuál era?
de la chiva, la que llegó con los cuernos hasta la luna. Ah, bueno. Y este otro es de la vaca overa, la que alimentó a los indios come chingones cuando vino la tormenta esa y el viento y se llevó todas las cosechas y no pudieron. Y ahí nos sentábamos frente al tío Ramón. El tío Ramón buscaba un banquito de madera que tenía, hecho por él, cazaba la escoba y sacaba una paja de la escoba. La cortaba en 3 pedacitos diferentes y después los acomodaba en esa mano gruesa, castigada por el viento, por el sol, lo sostenía de atrás y había que sacar una pajita, había que acordarse quién había sido el de los jueves anterior. Si la pajita, el palito era largo, esa noche la historia iba a ser larga. Si el palito era cortito, ahí yo rogaba que no saliera, que no saliera, que no saliera. Esa noche la historia iba a ser corta. Yo recuerdo, y espero no equivocarme, una vez me tocó el palito chiquito y mis hermanos me miraron fieros. Especialmente el más grande, porque el más chico era terrible. Yo no sé si él, de grande le pregunté si se acordaba de las historias del tío Ramón y él me dice, esas boludeces que decía el tío, boludeces. Ay, ¿por qué no te lo acordás? Mi otro hermano ya no está. Aunque él me decía, tenés razón, tenés más memoria, vos te acordás más de las historias. Me acuerdo de que el día que yo saqué la más chiquita, la historia era de unas luciérnagas que cansadas de andar iluminando en la noche decidieron un día bajar la luna, meterla en un pozo bien grande donde había unos cocodrilos con unas bocas enormes y hambrientos, y la tiraron ahí. Pero en ese momento se largó una tormenta tipo tornado, las que se forman en los campos, en la llanura pampeana, levantó la tapa del pozo, el viento entró, les entró en la boca de los cocodrilos salieron volando y la luna se salvó. Mi tío nos contó que por eso los cocodrilos viven ahora no más en los pozos, viven a la orilla de los ríos, en los esteros, y que la luna a veces la vemos entera, a veces la vemos así por los mordiscones que le dieron, y esas manchas son las machucaduras que le quedaron de los coletazos de los cocodrilos. Otras veces nos contaba la historia del gaucho Ramírez, ese gaucho jovencito que se había quedado solo y que seguía a los horneros por todos lados. Pero ¿saben qué? Él quería ser albañil cuando fuera grande. Entonces miraba a los horneros, que de eso saben un montón, y por eso lo seguía. Otras veces nos contó la historia de las lechuzas, porque las lechuzas cuando están paradas en un palo logran girar la cabeza. Fue porque una vez hubo una tormenta terrible, pero una tormenta de esas que uno mejor ni siquiera acordarse, que se llevó hasta los suspiros de las abuelas. Y las lechuzas no le supieron avisar a la gente del pueblo. Por eso están castigadas y viven por el mundo girando la cabeza porque le han dicho que estén más atentas. Historias como esa nos contaba el tío Ramón. El tío Ramón era analfabeto puro. Nunca aprendió a leer y escribir. Cuando tenía que firmar, firmaba con el pulgar. Y cuando nos contaba, yo ahora, después, cuando uno aprende esto de la narración, nunca dejaba de mirarnos a los ojos. Hacía pausas. Por momentos se desabrochaba, se desanudaba el pañuelo que tenía en el cuello y nosotros ahí, porque no sabíamos si eso formaba parte de la historia. Oh, y esos silencios largos que hacía, y a veces decíamos, ¿y? Y yo creo que él lo disfrutaba de vernos a nosotros. Por eso cuando narro, a la primera persona que estoy homenajeando, perdonen que me quiebre, es a mi tío Ramón, porque llenó nuestra infancia de magia.
Por eso también me acuerdo cuando en 4º grado la maestra nos leyó La Guerra de los Yacaré, de Horacio Quiroga, una maestra que recién llegadita a darnos clases, recién recibida, Pilar Perry se llamaba, falleció el año pasado, vivía cerquita de mi casa. Yo venía de tener mi hermano, el mayor, más o menos en la escuela, el segundo hermano, las maestras le dijeron después de la foto que se sacaron antes de que vinieran las vacaciones de invierno, que no lo mandara más mi mamá a la escuela, porque no aprendía nada, no valía la pena, que era perder el tiempo, y como las palabras de los maestros eran sagradas, mis padres le hicieron caso. Lo que nunca entendieron esos maestros fue que mi hermano tenía una inteligencia práctica. De hecho, fue constructor de casa. Hay casas en el pueblo hechas por mi hermano y mi papá. ¿Y por qué digo que recuerdo a la señorita Pilar? ¿Y por qué está Cañolo hoy narrándoles a ustedes? Porque yo era muy tímida. Ustedes dirán, uy, se nota, ¿eh? No, era tímida, calladita, más bien para adentro. Y se imaginan que en la escuela, cuando hay antecedentes de hermanos bravos, uno lleva el sello del apellido. Te guste o no te guste, eso suele pasar. Y sigue pasando. Lo cierto es que ese año, 4º grado, la maestra que nos hubiera correspondido era la mujer del gerente del banco. Y al gerente del banco lo habían trasladado, entonces trasladaron a la mujer también. ¿Y quién nos daba clase? La persona a la que yo le tuve tanto miedo, a Yolanda Oliva de Cariñana. Bajita, pelito todo enrulado, corto, mirada profunda, ojos que yo me los acuerde celestes, que yo me los acuerde, ¿eh? A lo mejor eran verdes, no sé, pero yo me los acuerdo claritos. Y que cuando te miraba y te clavaba la mirada, uno ya estaba temblando, y ganas de ir al baño, todos juntos, porque era brava. Nosotros también éramos un grupo bravo, hay que reconocerlo, había chicos que le dábamos trabajo. Los 3 primeros meses casi lo tuvimos con ella, y un día cae la señorita Pilar. Cuando la presenta la señorita Pilar, veníamos de cuando la directora preguntaba, ¿entendieron? Nadie se animaba a decir que no, porque total te daban tanta tarea que después alguien de tu familia te explicaba lo que no habías entendido. ¿Quién fue? Uy, cuando decía quién fue. Yo siempre me porté bien, de eso no me cabe duda. Pero cómo deschavar al otro, nunca fui alcahueta. Pero a veces se ve que uno con la mirada miraba a ver si el otro se animaba a ponerse de pie y lo deschavaba, porque ahí lo estaba acusando la directora. Bueno, la cuestión es que cuando llegó la señorita Pilar, suave, delicada, jovencita, la directora la presentó y dijo, refrescó el reglamento para nosotros, y creo ahora a la distancia, que también para ella, porque no se fuera de ocurrírsele que recién recibidita venga a modificar las reglas de la escuela. Lo cierto es que cuando la directora se fue del aula, la señorita Pilar se presentó, nos dijo que era la primera vez que iba a trabajar como maestra ahí en el pueblo, que nos hizo que nos presentáramos, porque si bien conocía a algunos eran de Berlín, del otro lado del pueblo, y no nos veía, ella vivía del lado de la plaza. Y después nos preguntó qué nos gustaría aprender en 4º grado. Y se hizo un silencio. Sonó el timbre, menos mal, fuimos al recreo, después fuimos a tomar el vaso de leche que te daban con esa cascarilla y esos panes de leche riquísimos que hacía Altuna, y cuando entramos, ella paradita ahí al lado del escritorio preguntó, ¿quién es el mejor alumno o alumna? Nadie se ponía de pie. Y como nadie se ponía de pie, yo me paré. Y la señorita Pilar, sonriendo, me dijo, bueno, ¿sabés qué? A la tarde, ¿me podrías traer las carpetas con lo que hicieron con la directora? Así veo todo lo que vinieron trabajando. A mí no me daban las patas para llegar a mi casa y dar la noticia. Mi mamá ese mediodía, porque el turno ese íbamos a la mañana, 4º grado,
sirvió esa sopa que todavía siento el olor, con verduras de la quinta. Entonces yo le dije, entre cucharada y cucharada, la señorita me dijo hoy que soy la mejor alumna. Mi madre levantó la vista y me dijo, ¿ah, sí? Mira vos. Terminé de comer, ayudé a secar los platos, a guardarlos, hice la tarea, qué sé yo, y le llevé las carpetas a la señorita Pilar. A eso de las 6 de la tarde, cuando llegó mi padre, en mi casa, hasta el día de hoy, hay una mesa de esas de fórmica, de piedra, con banquitos de piedra alrededor. Mi mamá preparó el mate, los bizcochitos que había hecho. Nos sentábamos en familia a tomar mate. Mi padre, mi madre y mis 2 hermanos y yo. Y después de conversar un rato sobre el trabajo, mi mamá le dice, ¿sabes, Juan? La negra es la mejor alumna. ¡Qué noticia! ¡Venga, deme un beso! Mi padre me abrazó, me besó y me dijo, pero para ser y mantenerse siendo la buena alumna, la mejor alumna, hay que estudiar, hija, ¿eh? Hay que estudiar. Yo le agradezco a la vida haberme parado esa vez, porque desde ese día mi autoestima no les puedo imaginar cómo leudó. Cambió la mirada de mi familia, de mis parientes, de mis vecinos, porque orgullo de pobre, mi madre se llenaba la boca a sus patronas diciéndoles, la negra, la mejor alumna. Espero no pecar de soberbia, pero cuando estudié de maestra, acá hay gente con la cual yo tuve a sus hijos de alumno, Cristina, Olga, fui maestra de primer grado, muchísimos años, después me especialicé en alfabetización temprana, y hay algo que siempre hubo en mi aula, rincones, porque uno puede ser bueno en matemáticas, o bueno en dibujo, o bueno en música, y malo en escritura, o las cuentas de multiplicar no te salen, pero siempre en algo nos destacamos. Entonces tenía que haber en mi aula libros, y siempre estimulé a mis alumnos con los sí podés, en lo que fuera. Porque aprendí de chica que cuando cambia la mirada del otro sobre uno, positivamente, a uno le salen los atrevimientos y las osadías con respeto a raudales, y se anima a todo, como lo estoy haciendo ahora yo frente a ustedes. Bien, bien, Graciela. Bien, bien, Graciela. Bien, bien, bien. Qué maravilla. Te invito a que descanses. Qué maravilla. Te invito a que descanses 10, 15 segundos nada más. Tomate un vaso de agua. Porque ustedes están acá para escuchar cuentos. Pero tenés, ¿no? ¿Y qué estamos escuchando? Realmente son cuentos y mechados con partes de tu vida. Vos dijiste bien, sos de Pascana, tenés 2 hermanos. Éramos Ramón, que en realidad era hermano de mi madre, pero se Sí. crió con nosotros, para mí era mi hermano, que es el que me trajo a Buenos Aires. Sí, Juan Carlos, que era mayor que yo, después estoy yo, está Miguel Ángel, sí. que fue jugador de fútbol, banquero, árbitro, cerrajero, el único bicicletero del pueblo, al que amo, y el otro es el Rolly, que ustedes lo conocen, Sí, mi hermano, que mide como 2 metros, se parece al tío Ramón, de grandote. Sí. Mirá vos, Esa es mi coincidencia. familia. ¿Y tu mamá y tu papá cómo se llaman los nombres? ¿Te acordás? Sí, ¿cómo no te vas a acordar? Mi mamá, yo me enteré de grande cómo se llamaba, porque todo el mundo le decía Clarisa. Entonces Mirá. yo cuando me decía el nombre de tu mamá, Clarisa. Mi mamá se llamaba Inés María. Mirá. ¿Y saben cuándo lo descubrí? Cuando yo vi el primer parto a los 10 años y medio, casi 11. Era alta, muy alta. Mi madre me mandaba a un sanatorio a aprender a poner inyecciones, a cuidar enfermos. Y en un momento la enfermera, la única que había, se tuvo que ir de vacaciones y vino la casualidad que vino un parto. Y el médico me dijo, me tenés que ayudar, querida.
Y yo que venía de la cigüeña, Claro. me desayuné. Me desayuné. Psicología aplicada se llama eso, psicología moderna. Exactamente, de golpe, a los sopapos. Oíme, Graciela, discúlpame. Yo sé que en todo pueblo generalmente suele haber una farmacia, ¿no? Y vos tenés la maravillosa habilidad, no solo de transportarnos, vos dijiste algo importantísimo, que primero está la historia y después está el narrador, ¿no? En ese orden. Y vos tenés la capacidad, como muchos de los que están acá, por ahí leí a alguien que dice que coincidía mucho con su vida, ahí Carmela dijo algo por ahí, después lo vas a leer. Digo, tenés esta maravillosa posibilidad incluso, de algunos cuentos que te he escuchado, de adaptarlos al espacio donde naciste. Y eso es como que el cuento revive, renace, y todo lo que uno pueda pensar de decir, che, pero yo este cuento lo escuché, pero Graciela te lo traslada al pueblo y te habla de los personajes. Bueno, ya que lo pediste... de la farmacia. ¿Había una farmacia? Ya que lo pediste, ahí va. ¿Había una farmacia en Pascana? Sí, debería haber. Sí, había dos, la de Salcedo y la de Raché, pero yo me voy a... siempre cuando preparo una historia o algo, yo necesito la película, y la película se me hace allá en Pascana. Dale. En mi pueblo, hoy en pleno siglo XXI, nadie cree en los gualichos. Pero en mi pueblo creíamos y creemos. Y sobre todo empezamos a creer mucho más cuando llegó a la localidad un joven farmacéutico y compró la antigua farmacia Begerman. Y todos en el pueblo le seguimos diciendo, Begerman, anda de Begerman, decirle que te lo anote, pregúntale a Begerman, anda a ver, pregúntale si le llegaron lo que pidió en Villa María. Lo cierto es que el Begerman, el joven, venía de ser Tortorello, su verdadero apellido era Tortorello, pero venía de ser Katz en azul. Y el viejo Begerman, que se vino a capilar, ahora es Levinsky. ¿Por qué? Porque los farmacéuticos llevan el nombre de la farmacia para la que trabajan. Muy sensible, muy simple. Desde que llegó este joven farmacéutico, empezó a vender un yuyo que, agregado al mate, producía el enamoramiento súbito del que lo tomaba hacia el que lo cebaba. Pueblo chico, infierno grande. Enseguida se corrió la voz de los efectos afrodisíacos del producto que Begerman venía con fingida reserva. Lo que pasó con la juventud fue que a partir de la llegada de Begerman, muchos de nosotros cambiamos los hábitos. Las chicas dejamos de ir al club a patín o a danza o a la sociedad italiana o a reunirnos a contarnos cosas, y los chicos dejaron de ir a jugar a la pelota. Se nos dio por tomar mate. Y no en cualquier parte. Pasamos a buscar el yuyo y nos íbamos a tomar mate atrás de los galpones de ahí del ferrocarril, lejos de las chusmas para que no nos vieran. Porque además los efectos del gualicho duraban solo 1 o 2 horas, de modo que dejaba disfrutar de los deleites urgentes sin tener que preocuparse de los trámites de la ulterioridad. Con el tiempo, grupos de matrimonio, gente grande, se hicieron aficionados al yuyo. Nosotros los jóvenes que cambiamos los estilos de divertimento. Ir a tomar mate era una fiesta, un jolgorio, diría yo. Las vueltas del mate, las rondas del mate, se iban achicando en cada vuelta, ya que los ardores urgentes iban eliminando del concurso a los sucesivos cebadores y a sus objetos de deseo, que a su turno tenían que salir corriendo hacia los yuyales de la vecindad. Las idas y vueltas de ese mate misterioso solía dibujar fugaces laberintos de amores cruzados. A veces alguien tomaba mate de sucesivos cebadores, y un cebador que engualichaba era a su vez engualichado por otro cebador. A veces hubo en mi pueblo mates tomados por error,
manotazos usurpadores y chupadas por turno de un mismo cimarrón. Yo en aquel tiempo no sabía de quién estaba enamorada, la verdad, pero debo confesarle, ahora casi pisando los 70, que bueno, que le se ve mate a casi todos los chicos del pueblo. Bueno, tampoco es para que me miren así, porque todas las chicas les cebamos mate a todos los chicos del pueblo, y todos los chicos también nos cebaron a nosotros. Todo venía viento en popa, que ni se imagina. Pero ¿qué pasó? Vinieron las elecciones y cambiaron el comisario, y cayó un tal Barrientos. Y el tipo ni bien llegó, se enteró del yuyo y lo prohibió terminantemente. ¿Qué hicimos la gente del pueblo? Nos rebelamos. Y las mateadas se hicieron clandestinas. Pero con Barrientos no se podía, no se podía. El tipo te salía de la comisaría, no con el auto, un Corté que tenía, te salía a pata o en bicicleta, y se llevaba 2 de la policía al lado de él. Y en lugar de llegar a tu casa y golpear la puerta, o el llamador, o el timbre, vieron que uno siempre en las casas de los pueblos da la puerta principal para recibir la visita, porque no diga que la casa está sucia, uno siempre ese lugar lo tiene impecable. Además, si viene la vecina, pregúntate una cosa y ve algo y después anda chumeando, que uno... Bueno, por eso, no, el comisario no hacía eso. Te entraba por el costadito y te daba la vuelta por el patio, porque todas las casas de mi pueblo tienen patio. Y si te encontraba tomando mate, te secuestraba la pava, el mate, la bombilla, la yerba, y si encontraba una pizca del gualicho, chau, te encajaba 3 o 4 días en calabozo. Y llegó un momento que en el pueblo empezó a faltar en lugares estratégicos gente indispensable. Entonces el intendente tuvo que hacer algo. Se reunió con el comisario, después de arduas discusiones, llegaron a un acuerdo. El yuyo iba a estar prohibido terminantemente, pero iba a haber un día al año en que uno se podía engualichar libremente. Ese día todos nos podíamos engualichar. Por eso, todos los 14 de agosto, en mi pueblo, nos enamorábamos entre nosotros. Pero empezó a correr la voz de gente que llegó al pueblo, vio lo que estaba pasando, y la gente se sentaba afuera y invitaba a tomar mate al que llegara. Entonces el intendente, para amortiguar las cosas, y empezaron a venir turistas, con decirle que hasta se hizo un hotel por eso. Hizo un mate gigante en la plaza, con cientos de pavas, miles de bombillas, de modo que todos cebaban, todos tomaban, todos nos enamorábamos de todo. Por eso las orgías de la fiesta del mate en mi pueblo se recuerdan hasta el día de hoy. De hecho, hay cientos de muchachas y muchachas que todavía no saben de qué mate son hijos. Antes de que viniera la pandemia, el bicho este, yo voy siempre a ver a mi familia, a mis hermanos. Salí de visitar al de la bicicleta y pasé. Se acostumbra en los pueblos, cuando uno ya cierra el negocio, las familias incluso, se sientan afuera, sacan la silla y se sientan afuera. Va a ver pasar el perro, aunque sea, pero se sientan afuera. Y estaban el farmacéutico con la mujer. Hola, Graciela, ¿cómo le va? Y aquí ando, visitando. De visita, qué bien. ¿Por qué no pasa? No está bien. No, pase, es tan grato. Así nos cuenta de Buenos Aires, es tan peligroso como dicen. No, según donde uno vive, hay que tener. Pase, me hacen pasar. Y a falta de mate, la mujer sirve una copita de licor. Y cuando el farmacéutico ya iba por la 3ª copita de licor, entró en un estado de confidencialidad. Y me dice, vea Graciela, si usted me promete que no va a decir nada, tengo algo, un secreto para... Sí, por favor, mire, yo vengo 2 veces al año, 3, al sumo, estoy con mis hermanos. Y... Sí, dígame. El gualicho no existe. ¿Cómo que no existe? ¿Sabe la de porteño que yo mandé para acá a los 14? No me diga. Sí. Lo que yo traje para vender en aquella oportunidad fue un yuyo que creo que era contra el resfrío. Pero la gente creyó que enamoraba. Y como enamorarse es creer que uno se enamora. Es así. Y usted, discúlpeme, ¿no? Pero
no lo tome como una grosería, pero la gente de este pueblo, ese deseo, esas cosas lo lleva dentro. Pero hay algo que lamentar entre tanta polvareda. En todos estos años, señora, en este pueblo, nadie se enamoró de verdad. Porque los amores eternos duraban 2 horas. El único, señora, que se salvó de estas desgracias he sido yo, que a sabiendas de que nada que ver el yuyo, he vivido amores puros, verdaderos. Por eso me casé con esta mujer, por una decisión soberana de mi corazón. A mí nadie me engualichó, a mí nadie me dio un mate embrujado. La mujer, que estaba parada en la puerta de la cocina con algo que traía, apoyó ahí en la mesita, se le acercó y le dijo: ay, Herman, eso es lo que vos te crees. Bravísimo, Cañolo, qué lindo, qué lindo. Genial, muy bueno, me encantó. Ay, qué lindo cuento que es este, y qué bien que lo ubicás ahí en tu pueblo, en tu casa. Lo estoy viendo, ¿eh? Lo estoy viendo. Qué maravilla, Graciela. Seguramente. Has convertido hoy este espacio en un taller de narración, créeme, porque recién hace un rato Roxana escribió ¿cómo estoy aprendiendo? Yo creo que hoy estamos aprendiendo todos, todos. Primero que es mérito tuyo, y segundo, esta capacidad que tenés de hacernos volar, de hacernos soñar, y esto que me quedé con lo que dijiste. Primero está el cuento y después está el narrador. Y hoy los cuentos lucen, brillan. Yo me quedaría escuchándote, pero horas, vos lo sabés, Graciela. Está la yapa, si quieren, está la yapa. Esperá, porque esto quiero decirlo, el grupo nuestro está conformado por Adela Cárdenas, Susana Sokolowski, Zulema Campbell, que anda por ahí, Graciela Cañolo y quien les habla. Y realmente es una impulsora, Graciela, yo la llamo el expreso Cañolo, porque es un expreso, es un tren que te pasa por encima, sobre todo en los ensayos, no por encima, quiero decir, porque es la que nos busca cuentos. Brito, por mí, este te toca a vos. Y a mí me parece que este tendría que tal y tal. Tiene esa capacidad incluso de ubicar, este cuento es para tal narrador y para tal narradora, o para tal narradora. Y generalmente no te equivocas, Graciela. Al menos conmigo nunca te equivocas. Así que yo te agradezco mucho. Pero siempre nos gusta una yapa. Bueno, una yapa. Así esta que va porque es tu momento, dale. Juega con los sentimientos de, creo, de todos los que estamos hoy presentes acá. ¿A quién no, alguna vez la madre no le dijo, ya vas a ver cuando venga tu padre? A mí un montón de veces. Ya vas a ver cuando venga tu padre. Las palabras de la mujer habían barrido como un viento helado el alma del chico. Sentado en la bañera destartalada, destilaba las gotas ácidas de la angustia. No tenía ánimo de moverse de ahí. El temor de lo que se le venía encima se mezclaba con la rabia impotente de lo que le acababa de suceder. Cerraba los ojos y pensaba, si en lugar de volar por Gorriti, yo hubiera seguido derecho por Honduras para buscar el canto rodado para la bombera, no me hubiera encontrado con los García como si me los encontré ni bien doblé por Gorriti. Después del incidente, había caminado a paso de oruga hasta su casa, pensando en la cara que iba a poner su madre cuando lo viera. Iba recitando varias veces una versión de los hechos, que a fuerza de repetírsela tantas veces terminó convencido de que era lo suficientemente sólida y exculpatoria. Pero cuando llegó a la puerta de su casa y se imaginó a su madre ahí inclinada sobre la máquina de coser, una tristeza súbita lo invadió ante la inminencia de tener que mentir. Cuando entró a la salita, la madre lo vio.
Primero enarcó las cejas en un gesto interrogativo, después incrédulo, y después furioso. Y a él ahí se le mezclaron las ideas, se le trabucaron las palabras y empezó a tartamudear. Él odiaba ese defecto. Y pensaba que la madre también lo odiaba, aunque nunca se lo hubiera dicho. Y ahí se quedó callado con la cabeza agacha esperando el aluvión. ¿A dónde te metiste? ¡Mírate cómo estás! ¡Ay, por Dios! ¿Qué pasó? ¿Qué te pasó? ¿A dónde fuiste? ¡Ay! Y él ensayó una respuesta, pero la lengua se le hizo nudo doliente contra el paladar y se quedó callado. Cuando por fin la mujer dio 2 vueltas a su alrededor y se quedó mirándolo con las manos en la cintura y con un gesto furioso, él, en ese momento, decidió no tartamudear nunca más delante de nadie más. Y decidió decirle la verdad a su madre con frases telegráficas para que no se le notara el defecto. Me peleé. ¿Cómo que te peleaste? ¿Cómo que te peleaste? Tengo dicho 1 y 1000 veces que con esa ropa no te pongas a jugar al fútbol. Te lo digo, no te lo digo. ¿Y con quién te peleaste? Con unos chicos. ¿Pero con qué chicos te peleaste? Con los García. ¿Qué? ¿Con quién? Con los García. No, no, mocoso del demonio. ¿Qué hiciste? ¿Qué nos va a pasar ahora? ¡Ay, no! ¿Vos entendés? ¿Entendés lo que hiciste? ¿Entendés? Claro que entendía. Entendía perfectamente. Él no había tenido mejor idea que pelearse con los hijos de García, el almacenero de Bonplana y Niceto Vega, donde los padres compraban al fiado con la libreta. El padre trabajaba y cobraba por quincena. La primera quincena se iba todita para el alquiler. Por eso la madre tenía que hacer malabares para parar la olla. ¿Entendés? Claro que entendía. Sí, él había sido educado en la severa austeridad de la pobreza digna. Y porque a fin de mes la madre lo mandaba a él al almacén a comprar, para que García no se pusiera pesado con esa cuenta acumulada en esa libreta toda grasienta que guardaba abajo de la caja registradora. El chico nunca les dijo a los padres que cuando él entraba al almacén a comprar a fin de mes, el almacenero lo miraba como una cucaracha. Y hubiera gente o no, después que le daba el paquete le decía, y le dices a tus padres que venga y que se ponga, porque se ha recontrapasado con la cuenta, que venga y que pague, que venga él a comprar. ¿Has escuchado? Anda y dile. Él nunca se lo dijo a los padres, porque el padre ni bien cobraba a fin de mes, antes de llegar a la casa, pasaba por Bonplana y Niceto Vega a pagar la cuenta. La madre volvió a mirarlo y él estaba imbuido pensando en las consecuencias de lo que acababa de pasar. Su camisa estaba toda rota, hecha jirones, el pantalón todo descosido en la entrepierna, el mocasín del hecho toda despegada la suela. ¿Cuánto le llevaría a la madre poder reponer todo eso? 4 o 5 meses, siempre y cuando tuviera changa de costura. Pero las consecuencias peores serían las otras. ¿Qué iban a hacer ahora? Pensaba él, y seguramente la madre. Había que buscar a otro almacenero en el barrio que les fiara durante un mes, pero ¿a quién? Si ellos siempre habían comprado de García. La otra sería pasar hambre y comer cuando hubiera para pagar al contado. La otra sería, por último, ir a pedirle disculpas a García. ¿Y si se hacía el ofendido? ¿Y si la gozaba dejándolos en banda? Ya vas a ver cuando venga tu padre. ¡Anda a bañarte, anda a bañarte! Ay, si hubiese seguido por Honduras. Si ahí había una obra en construcción que le hubieran dado un montón de piedritas para La Gomera, pero no, fue tan tonto de tener que doblar por Gorritis ahí, y los muleros de García que estaban desde el tapialcito y le tiraron en la jeta así nomás para jugar a los penales. Ahora él estaría tranquilito, tomándose la leche, escuchando la radio, esperando que llegara el padre para que después de cenar le prestara
ese libro de grabado de los animales de la selva que tanto le gustaba, pero no, fue tan tonto, tan tarado. No, no, ahí estaban esos dos estúpidos muleros, que cuando él le dijo que no podía jugar porque estaba con esas pilchas, los otros le dijeron, ¡ay, maricón, la nenita no quiere jugar! ¡Ay! Y bueno, hicieron hasta que se quedó a jugar. Y cuando supo que el García Grande iba a ser el árbitro, se dio cuenta que le iban a hacer la mula. Y que cuando le metieran los goles al García Chico, lo iban a bombear. Pero él pensó que las cosas no iban a pasar más que de una puteada. Y nada más. En esas cavilaciones estaba cuando de pronto escucha la puerta de calle de la casa. Y la voz profunda de su padre, los grititos contenidos de la madre, y él diciendo, no, ¿por qué no estoy ahí? ¿Por qué, mamá? ¿Por qué? ¿Por qué yo quería hablar? Escuchó la silla que se movía, como que el padre había intuido que la cosa venía para largo y pesada, y se iba a sentar. Él no tuvo miedo. Él sintió una gran tristeza y le dieron ganas de llorar. Pero ya tenía 12 años, no iba a llorar. Se incorporó, dejó la toalla sobre la silla para que se secara y se fue a su pieza. En la pieza la madre le había dejado una muda de emergencia, una camisa que le quedaba grande por todas partes, un pantalón corto de sarga que le picaba y las chancletas. Se peinó, salió de su pieza y se dirigió a la salita. Desde la puerta vio que el padre estaba parado, con su traje negro, el que usaba siempre, en verano y en invierno. Pase. La voz severa de su padre, raro porque siempre lo tuteaba. Su madre me ha contado lo sucedido. El chico sintió unas ganas de llorar, pero no lo iba a hacer, porque eso sería darle el gusto a los García y era lo último que estaba dispuesto a hacer. ¿Tiene algo más para agregar? ¿No? ¿Seguro? Sí, sí. ¿Por qué no me cuenta cómo sucedieron las cosas? Y él ahí otra vez, utilizando la técnica para no trabarse, le contestó con frases telegráficas. Que salió a la hora de la siesta, que la madre le dijo que no jugara a la pelota, que los García le tiraron así para jugar a los penales, que le metieron la mula, que era un penal que había entrado al arco, pero ellos dijeron que fue afuera. Y cuando terminó, el padre lo miró y le dijo, ajá, ¿y entonces? Y entonces yo me venía, padre. Yo me venía a casa porque supe que ellos me iban a meter la mula y no podía seguir jugando con esos muleros. ¿Y entonces? Y entonces yo me venía, pero les dije de todo y ellos también me dijeron de todo. Pero les juro, padre, les juro que yo me estaba volviendo para casa. ¿Y cuándo cambió de idea? Cuando insultaron a mamá a los gritos. Y entonces yo le dije de todo, le empecé a decir, y más le decía, mamá me trabucaba, y empecé a tartamudear, y ellos se reían y se burlaban, y entonces... Y ahí fue cuando usted los trompeó. No, porque ellos eran 2, y el García Grande tiene 15 más, y el otro tiene 13. ¿Y cuándo se agarró trompada? Cuando dijeron otra cosa. A esa altura el chico se arrepintió de decir eso, porque si seguía contando, el castigo iba a ser más severo. La madre seguro le iba a pedir al padre que el castigo fuera ejemplar. A ver, le hice una pregunta. ¿Qué? ¿Le dijeron una cosa más fea que insultar a su madre? No, pero distinto. ¿Qué le dijeron? Y ahí, él que nunca había dicho malas palabras en la casa, lo dijo de corrido. Que todos los de San Lorenzo son unos tartamudos y unos pelotudos.
¿ellos de qué cuadro son? En ese momento, él tenía unas ganas de llorar, pero no iba a hacerlo delante del padre. Le hice una pregunta, ¿ellos de qué cuadro son? De Boca, como usted, padre, pero distinto. A esa altura, el chico quería que el padre le diera una patada en el culo y lo mandara a la cama porque ya no soportaba estar ahí parado, confesando lo que le había pasado. Así que usted se peleó con los dos García. ¿Cuántos años me dijo que tenían? 15 el más grande y 13 el otro. Él ahí pensó que se le armaba la podrida, que ahora el padre lo iba a agarrar de un brazo, lo iba a llevar al almacenero y ahí se le iba a armar en serio la podrida, porque él se había agarrado a la piña con el García grande, pero al García chico le había dejado un ojo negro en compota y el viejo estaría furioso. Pero no. El padre caminó hacia una cómoda, lentamente, que a él le parecieron unos minutos de piedra, abrió un cajón y mientras el padre hurgaba buscando algo, a él le temblaba todo el cuerpo. Cuando el padre encontró lo que buscaba, se dio vuelta y le dijo, acérquese, venga, tome. Y recién cuando lo asió, comprendió que era un billete. Eso es para que vaya y se compre una camisa nueva. El chico dejó los ojos bajos, pero supo que el padre no le dejaba de mirar. Y ahora, déjeme felicitarlo por su valor en la pelea. El chico sintió dos brazos fuertes que lo llevaron hacia el pecho de su padre. Sintió el perfume inconfundible de su padre. Sintió el roce de un beso en ese pelo recién peinado. Y ahí se olvidó de todo. Se le nublaron los ojos y empezó a comprender que uno no solo llora de dolor o de rabia, sino que a veces uno llora de contento. Bien, Cañolo, bravo, bravo, Graciela. ¡Qué Bravo, maravilla! bravo, ¡Qué Graciela, maravilla, bravo, por Dios! Bravo, ¡Qué Graciela, maravilla! bravo. Ay, Gracias a todos. qué bien, qué bien, qué bien. Sí, qué bien. Una maestra. Excelente, Ahora, Graciela. después hablan. Aguanten un minutito, por favor. Porque quiero felicitarla, quiero decirte, Graciela, yo sabía que iba a pasar esto. Lo único que te pido disculpas, no me di cuenta de cobrar la entrada, porque hoy era para cobrar la entrada, indudablemente. Gracias. Te la debo, porque realmente has hecho 1 hora 10 maravillosa. ¿Querés decirnos qué contaste? ¿Te acordás? Sí. O después me lo pasás, como vos quieras. No, pero el cuento de Isidoro Blainte es un microrrelato, el de las sandías. Sí, Después El joven Werther, de Slamovir Rosek. sí, El otro fue un cuento tradicional, de tradición oral. sí, Gualicho, de Dolina. sí. El castigo, de Eduardo Sacheri. Eduardo Sacheri. Bien. Yo sé que anda por ahí Fabián Y Escopa. el relato debe estar del chocho tío de que haya Ramón, contado a el Sacheri. relato del tío Ramón propio, porque Obviamente, es una vivencia. claro, eso ni te lo pregunto, ese es tuyo. Bueno, ahora sí, vamos a hacer una cosa que creo que es lo que todos queremos. Aguantá un poquitito, voy a abrir la galería. Habilítense los micrófonos, por favor, porque esto ha llegado a su fin, aunque ustedes no lo puedan creer. Yo te agradezco profundamente, Graciela, pero profundamente. Y desde ya, este aplauso recontra merecido. ¡Bravo! Bravo, Graciela. Bravo. No, te están aplaudiendo, Todos callate, te ustedes, están porque si aplaudiendo. no hay oyentes. Aguantá que te están aplaudiendo. Aguantate el aplauso. Gracias. Dice Laura Pi. Hay que aguantar el aplauso. Mágica, mágica. Bravo, bravo, bravo. Maravilloso. Bravo. Ahora sí, ¿qué querías decir? Graciela. No, que les agradezco de que hayan escuchado, de que la pena haya seguido guardada en el bolsillo, y que gracias a todos, porque si no hay oyentes, los narradores
no tenemos dónde ejercer esta maravillosa arte de contar cuentos. Bueno, mira, vamos a hacer una cosa. Yo te propongo, para ir cerrando, hoy tenemos casi 50 conexiones, que agradezco y agradecemos profundamente. Y quiero preguntarle a 3 o 4, porque si no hoy no terminamos más, 3 o 4 de las personas que están. Lamentablemente se retiró Marita Gagneri, que te dejó un gran saludo. Marita Gagneri formaba parte del equipo de Ana Padovani, cuando con Graciela, con Zulema, Susana, Adela y otra banda más de gente. Iniciamos los talleres y Marita fue una gran hacedora de que el grupo de la A a la Z este año cumpla 10 años. Primero éramos los exalumnos de Ana Padovani y después pasamos a ser el grupo de la A a la Z. Quiero hacerte esa mención porque estuvo hasta hace un ratito, pero tenía otros. Claro, yo no conté quiénes me ayudaron a formarme, porque vos lo has contado tantas veces y el público, Claro. bueno, el que me conoce lo sabe, pero es trabajo de jubilada. Después de jubilarme de la docencia, hice teatro, sigo haciendo, títeres que los amo, y esto. Te voy avisando que esto da para una segunda parte, Cañolo segunda parte. En algún momento lo vamos a hacer con mucho gusto y ahí nos vas a contar esa historia tan rica que tenés, sobre todo en teatro, donde yo te he visto en unipersonal que ha sido maravilloso. Recomiendo que cuando Graciela Cañolo hace alguna obra de teatro, vaya. Porque ella no se sabe vender. Yo digo, hay que saber venderse. Tiene tanta excelencia como tiene Graciela. Pero bueno, no los quiero aburrir con tanta lata. Profe, Raúl, Dani. ¿puedes habilitar el micrófono? ¿Quién habló? ¿Jorge? Dani. Sí. Sí, por favor, déjame decirle algo. Bueno, cortito, entonces después. habla Raúl y después hablas vos, Jorge. Dale, aguanta. Dale. Profe. Bien. Sí, gracias. Mi primer profesor de narración, Mira, por eso te pongo en contacto. Cuadrielli, que está presente. Yo me fui a Miramar, como siempre, saben que en mi otro lugarcito, y a Cristina le dije, sí, anotame. Te anoté en un curso de narración oral. Yo ni sabía, porque yo soy de las que considero que había que leer mucho con los libros en la mano a los niños. Y empezamos un taller con este querido profesor, que así de bueno, alto, de grandote, de bondadoso, de generoso. Y ahí está Cristina, mi amiga del alma, que fue la que ella me llevó a mí de la mano a la narración. Si no, a lo mejor yo no estaría haciendo esto hoy. Bueno, listo. Deja que hable el profe y después le damos el micrófono a Jorge y a Cristina. Adelante, Raúl. ¿Qué le puedo decir a Graciela? Graciela, yo te escuché siendo alumna. Hoy te escucho siendo una narradora. Una narradora con todas las de ley. Manejando perfectamente todo. Las emociones. Me encantó. Espera, Raúl. Por favor, tengan la delicadeza de apagar los micrófonos. Está hablando el profesor Raúl felicitando a la invitada. Es una cuestión de respeto. Por favor, gracias. Dale, Raúl, disculpa que te interrumpí, perdona. No hay problema. Lo que veo yo es un gran crecimiento y que todavía hay tela para rato, para seguir cortando, porque hay mucho talento. El compromiso que tomás con el cuento, las imágenes, con las emociones, te pintan de cuerpo entero, tal cual sos vos en esa transparencia. Te entregás sin ninguna duda. Y eso llega, obviamente, lo compartís. Así que, bueno, mis felicitaciones y adelante. Y mi agradecimiento a Daniel por este espacio también. Bien. Porque se pueden disfrutar estas cosas. Sí. Fue un disfrute, Fue un disfrute, Raúl. Creo que esa es la palabra. Fue un disfrute, realmente. Jorgito, gracias, Raúl. Sí, hola a todos. Gracielita querida, entré más tarde porque tenía un compromiso inevitable. Lo que te quiero decir que lo que escuché me volvió loco. Vos sabés que hace como 8 años que veo de la A a la Z. Yo fui mucho a ver al grupo, porque enseguidita Daniel me recibió con mucha calidez y me nombraba, me invitaba, y yo fui bastante con mi mujer a verlos. Pero te digo, no puedo entender ni creer en la forma que has crecido narrando.
es impresionante. Yo sé que todos vamos mejorando, pero lo tuyo es una obra de arte. Te lo agradezco un montón. Gracias. Bien, Jorge, bien, pelado. Bien, Gracias. bien. Che, qué lindas devoluciones, Graciela. Pero yo le dije a Cristina, tu amiga, ¿anda por ahí, Cristina? Mi hermana Gracias, del Jorge. alma. ¿Cristina? La que me llevó a narración oral. Bueno, me parece que no está, che, yo no la veo. ¿La ven por ahí? ¿Cristina? Bueno, sigamos. Ahí levantó Claudia la mano, por ahí leí. Claudia Machi. Tengo un nudo en la garganta de la emoción. Qué lindo, Realmente qué lindo. una clase magistral de narración. Hace años que no escuchaba a alguien que narrara de esa manera tan maravillosa. Te agradezco infinitamente. Yo no la conocía a Graciela y estoy realmente súper emocionada. Fue maravilloso lo que hizo. Te agradezco mucho, Graciela, porque nos diste todo tu corazón. Mil gracias. 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 Aclaro que dentro de una hora firmamos contrato con Graciela. Graciela Cañolo es intransferible. Aviso, ¿eh? Voy avisando que es intransferible. No hay dinero en el mundo que pague todo esto que acaba de decir Claudia Machi en 3 palabras y estuviste fantástica, Claudia. Gracias. Maravilloso. Bettina, habilitate el micrófono. Hola. Bueno, también, más que emocionada, la conozco hace muchísimos, ¿me escucha? Sí, hace sí, perfecto. hace muchos años a Gra, la escuché siempre narrar y siempre fue atrapante, súper emocionante escucharla, su pascana, su historia. Y cuando me venía invitando en varias ocasiones y yo nunca podía, y bueno, ahora gracias al COVID y a mi reposo obligado, me pude conectar, porque si no siempre las obligaciones nos tapan y no me doy tiempo para este disfrute. Fue más que emocionante, Gra, escucharte. Y bueno, todo lo que dice la gente, comparto, nada, realmente nos transportás, nos emocionás, que esa pena haya quedado tapada ahí. Está Realmente ahí. habla también de, sí, pero estuvo ahí tapada porque, nada, estamos con vos, con tu pena, pero realmente la pena no nos llegó toda la emoción de cada uno de tus relatos. Te quiero infinito. Gracias, Bien, Bettina. bien, qué Gracias. lindo, qué lindo. Gracias, qué lindo, recíproco. Qué lindo. Perla. No, espera, Iliana está levantando la mano. Bueno, Iliana y después Perla Marini. Dale, Iliana. Sí, yo quería decirles, ustedes saben que durante años los vine siguiendo a donde iban, a los bares, a donde iban, y bueno, cuando puedo y cuando Valeria, la hija de Graciela, me avisa, me prendo aquí por Zoom. Realmente quiero agradecerles a todos por este grupo que forman, y bueno, Graciela, mi abrazo más grande, y me llegaste a las lágrimas con la emoción. Hoy fue un día maravilloso. Un abrazo Gracias. enorme, enorme, enorme. Qué Gracias. lindo, qué lindo. Muchas gracias. Qué lindo. Perla. Gracias. Gracias, Iliana, gracias. Perla y después Adriana. A ver, Sí, Perla. Ahí está. solo decir que tal como había escrito, sos, Graciela, un mimo al alma. Qué lindo. Eso no tiene precio. No. ¿Cuánto vale un mimo? Realmente. ¿Y cuánto vale lo que acaba de decir ella? Mi padre, cuando aquel día me abrazó y me dijo que había que trabajar mucho para seguir siendo la mejor alumna, yo esas palabras las llevo siempre. Yo no sé si uno es el mejor narrador o no, pero sé que trabajo detrás. O sea, hay mucho trabajo, digo, para que sepan que esto lleva años, que no es de un día para el otro. Hay quien dice, vos tenés el don de... Sí, aunque tengas el don, tenés que trabajarlo. O sea, yo les agradezco todas esas palabras que me ayudan en este momento de mi vida un montonazo, pero y que los haya emocionado. Yo lo que quisiera era que un poquito del tío Ramón, porque yo no le llego ni a la suela de las alpargatas, esté ahí presente cuando yo narro, porque me hizo tan feliz
El tío Hoy lo Ramón. conocimos, ¿eh? Quédate tranquila que hoy lo conocimos a fondo. Bueno, vamos a ir cerrando. Está Adriana Airán y levantó la mano Ana María Laria. Así que con ellas yo creo que ya podemos ir cerrando. Hay un montón de gente que seguramente quiere hablar, pero bueno. Gracias, Adelante, Daniel, gracias por darme la palabra, porque debe hacer, no sé, calculo yo, 8 años la vi a Graciela por primera vez, no la conocía, yo hacía mis primeros pininos en la narración, la vi en un teatro de Lomas de Zamora narrando Gualicho. Y yo me lo creí todo, me creí todo, y cuando después escuché que el cuento era de Dolina, ahí decidí que Graciela Cañolo es una de las narradoras que yo más admiro desde ese día. Después la seguí viendo, narrando el cuento de los viejitos en lo de Hilda, y no me lo puedo olvidar. Dicen que ha crecido, seguramente que ha crecido, pero yo la vi enorme desde el primer día que la escuché. Toda mi admiración de narradora a narradora, Graciela. Toda mi admiración. Y que la pena haya quedado ahí mimada hoy por la escucha de todos nosotros y por ese corazón enorme que has compartido hoy. Solo el que tiene un corazón así puede narrar así. Y el que tiene la identidad de haber vivido donde vos has vivido, con la gente con la que te criaste, y todo eso se nota, se nota. Felicitaciones, Daniel y Graciela. Gracias. No, Graciela, hay que hoy la felicitación se la lleva a Graciela. Es todo de Graciela, Adriana. Hoy fue todo de Graciela. Ana María, gracias, Adriana. Yo no sé por qué trato de imaginarme qué te pasaba cuando ya el tío Ramón terminaba de contar. Pero yo no quiero que termines de contar. Qué lindo. Sí, la verdad. No me quiero, tengo esta sensación de que no me quiero ir, quiero que sigas contando. No sé si te pasaba con el tío Ramón, pero eso es algo así. No me quiero ir. Habrá una Graciela Cañolo 2, Ana María. Habrá una. El tío Ramón murió pasado los 95 años y yo lo iba a ver. Él terminó sus últimos años en la casa de una sobrina y cuando yo iba a visitarlo le decía, ay tío, en el aula cuando estoy, le decía esto que les dije a ustedes, yo siempre trato de imitarte. Acá está Betina, nosotros más que narrar, leíamos con el libro en la mano, por muchos motivos que sería para otro encuentro. Y el tío Ramón me miraba, ya viejito, muy viejito, y me decía, ¿y yo te contaba eso? Un día le conté la de las luciérnagas para recordárselo, y los ojos se le llenaron de lágrimas. No es para mí. Él no se acordaba al gran pez, al padre del gran pez, esa magia que tenía, ¿no? De imaginar. Y gracias, Daniel, gracias, Jazmín. No, por favor, gracias a ustedes. Bueno, y vamos a cerrar. Zulema dice que sí, por supuesto. Yo justamente estaba esperando el final. Ahora sí, para dárselo a Zulema. Para dárselo a Zulema, una querida compañera, una gran amiga, con sus jóvenes años. Y hoy me imagino, bueno, no sé, habla vos, Zulema, me imagino cómo estarás. Adelante, Zulema, cerrás. Ustedes hablaron de la narradora y yo voy a hablar de la gran compañera, del magnífico ser humano con el cual he compartido estos 10 años, desde el principio en los talleres de Ana, y el encuentro con una persona íntegra, afectuosa, dura, emprendedora, que le pone la razón y el corazón a la vida. Y la abrazo con todo mi amor. Enorme. Gracias. Enorme amor, enorme amor.
Bien. Gracias. Gracias, gracias. A Bueno, todos. después de esas palabras, a todos. Va el aplauso Gracias. una vez más. Daniel, gracias. No, por favor, Muchas Graciela, gracias. gracias a vos, Graciela. Muchas gracias. Te queremos mucho, Gracias. sabés que te queremos, que sos Gracias. un pilar importantísimo, ya no para el grupo Gracias. solamente, sino para la narración oral en su conjunto, y esto estoy seguro de lo que estoy diciendo. Lo corroboró desde el profe que empezó a hablar hasta estas tan lindas palabras de Zulema respecto a lo gran compañera, a lo muy buena compañera, e insisto, tenerla de compañera del grupo es un motor a la que a veces hay que decirle, pará, porque tiene el cuento en la sangre, en su vida, en su tío, en sus parientes, y hace poco ha tenido una pérdida y sin embargo acá la tenemos. Tiene unos hijos maravillosos que son Valeria, que anda por ahí, le mandamos un beso, y Mariano, que ese es mago de verdad, no es como decimos el mago de las palabras, no, ese labura de mago hace como 20 años, y es un maestro con las sombras y qué sé yo. Mariano Mystic, lo van a encontrar por Mariano Mystic con K al final. Y Valeria, que es maravillosa, ¿no? Por supuesto. Yo quiero decir algo, Dani, que Sí, más ¿quién habla? allá de todo que sabemos cómo que es. Ah, Graciela, Claudia, discúlpame. Perdóname, espera. Dale, empezá, arranca. que todo lo que dijimos como narradora, lo sentimos todo y yo siempre la admiré, pero como persona, como mujer, es un ser increíble. Sí. Gracias, Claudia. Uno hace lo que puede con la vida, en la vida. Gracias, Paradela. Pero tuve unos padres maravillosos, rectos, poco afectuosos tal vez, pero que siempre estuvieron. Yo siempre cuando la frase de Sacheri dice, ¿cómo no voy a entender si viví en la austeridad de la pobreza digna? Esa frase de Sacheri a mí me partió en dos, porque esa era mi vida en Pascanas. Familia querida por todos en el pueblo. A mis hermanos los requieren, así que, y a mi vieja. Yo siempre cuento que fue la primera persona que despidieron en la iglesia aplaudiendo. Era una vieja jodida mi mamá, pero cuando la despidieron siempre me quedó la pregunta, ¿la aplaudieron porque se iba? Porque era de las que, de un corazón tremendo, recta, con un carácter fuerte, ya vas a ver cuando venga tu padre, pero que nos inculcó a mis hermanos y a mí esto de ser, ella decía, buenas personas, respetando siempre a los demás. Y eso creo que es un sello, ojalá que lo hayamos transmitido, en mi caso, a mis 4 hijos, a mis nietas. Así que gracias por lo de hoy, porque yo estuve a punto de decirle a Daniel que no. Así que me han hecho feliz. Mirá lo que nos hubiéramos Me han perdido, hecho feliz. Graciela, mirá de lo que nos hubieras privado, y te debo una. Vale. Claro, vos tenés 4, digo, yo nombré a 2, pero son 4, perdón, disculpen. A Carlos y Carolina. A Carlos y a Carolina. Así que ha sido Ya pasó, recíproco. Graciela. Ustedes me recibieron con el corazón. Yo di el corazón tal Ya vez, pasó, lo puse en Graciela, la ya mano, pasó. pero ustedes también. Ustedes también. Yo recibí la calidez y el afecto de todos ustedes. Y en momentos como estos hace muy bien, muy bien. Bien. Gracias. ¿Qué decías, Roxana? Gracias. Que ya pasó, ya está, ya pasó y Ya fue pasó. hermoso. Porque hubo un par de personas que no sabés la manija que te dieron, diciendo que se anime, hasta la paya médica que está los lunes con nosotros, dijo, pero que se anime, que es una fenómena, una campeona. Que deje Y bueno, acá fluir, que acá. se deje fluir, que fluyó. Que deje fluir. Muchas Bueno, gracias. ahora sí, llega el Vayan momento. a compartir con su familia Bien. la pizza, la empanada, lo que tengan en la mesa. Bien. Y abracen y digan que los quieren. Gracias. Gracias, Cañolo, gracias a todos. Gracias por la presencia, por el aguante. Ya son 10 menos 20 de la noche. Bueno, listo. Vamos a comer hoy las hice la empanadas. pizza con lo que temprano. encontremos, lo que encontremos. Chao, Cañolo. Gracias. Gracias. Chao, muchas gracias. Bravo. Nos seguimos Bravo, conectando muchas y gracias. seguimos estando juntos. Muchas gracias, maravilloso, maravilloso. Bien, gracias, a vos. Dionisia, gracias, Dionisia. Bravísimo. Muchas gracias. Muchas gracias. Gracias. Chao, chicos. Chao. Gracias. Nos vemos.
Chao, chicos. Chau, 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 chau. Ana, que entró en el último momento. Chau, Ana. Chau, 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 chau. Gracias por estar, ¿eh? Gracias a Olga, gracias a todos los que estuvieron. Vayan saliendo, así apago la... Gracias. Dale, gracias. Así te dejamos comer, gracias. Momentos muy felices. No, yo ya hoy me empaché. Con los cuentos, yo me empaché. ¿Viste? Sí, da para un tecito, ya está. Ya Yo no cuando digo tengo hambre o escucho cuentos. Cuando escucho cuentos ya comí. Gracias por Gustavo, por Roxana, por todo, por Vivi, por esta mujer. Gracias, chao. Aparte me gustó, ¿sabes qué, Ana? Como dijo Roxana, y que todos creo que compartiremos, cómo uno aprende, ¿no? Cómo uno aprende. Daniel, tenía el cuaderno acá y anoté un montón de cosas que ella dijo. Sí, sí. Vos sabés que el profe, Pedro Parcet, yo repito muchas frases de él, no son mías, yo digo después, como dijo Pedro, y Pedro nos dijo una vez que el compañero o la compañera nutre al otro compañero o a la otra compañera. Y yo me quedé con eso de nutre, de nutrir. Hoy quedó demostrado. Porque ella, aparte, le está contando también a sus colegas. Pero no porque acá esté lleno de colegas, no, porque también están sus amigas y gente que por ahí ni siquiera tiene idea de lo que es un cuento o una narración. No se da comúnmente, pero bueno, puede aparecer, cómo no. Ella también le habla a la gente desde el punto de vista de que aquel que conoce un cuento, aquel que leyó alguna vez, te digo porque hace 10 años que comparto con ella ensayos, hemos recorrido desde la Feria del Libro, no sé hasta dónde. Y te digo que es una arrolladora, es un expreso, directamente. Y tiene sus problemas como tenemos todos, y qué sé yo. Y sin embargo, hoy la tuvimos y para mí fue un lujo, un lujazo. Por eso le dije, no cobré entrada, qué mal, tenemos que haber cobrado entrada. Sí, la verdad. Aguante charla y cuentos. Aguante charla y cuentos. Aguante. Daniel, yo dejo de pagar Netflix y sigo viendo esto. Te pago no, vos, es que aparte, ¿sabés qué pasa, Ana? Estas grabaciones que hacemos, vos que ahora te empezaste los lunes, no dejemos de hacerlas las grabaciones, porque vos no sabés quién la va a escuchar, a dónde llegan, con quién se comparte, ¿viste? Así que está bueno esto de grabarlos. Está muy bien. Bueno, señoras, ¿listo? Sí, listo. Dale, porque si no tengo que cortar y es horrible cortar, ¿viste? Chao. Chao. Gracias, Dani. Chao, gracias a todos. Gracias. Gracias, Dani. Perla, gracias, Ana. Gracias, Silvia, allá en Catamarca. Gracias. Qué bueno. Chao, Dani. Chao. Roxana, chao, Verita. Cortando, Vera. Nos vemos el lunes, Vera. O cuando quieras. Sigamos con todo esto. Sigamos, vamos a seguir. Vamos. Charla y cuentos. Un beso. Chao, Dani, gracias por el espacio. Chao, un abrazo. Por favor, gracias a ustedes que están en el espacio, que colaboran tanto. Chao.